Hola, buenas tardes. Lo primero quisiera agradecer la oportunidad que me han dado de poder participar en este congreso. Voy a pasar a presentarles brevemente la comunicación que he realizado para este congreso y cuyo título es Presencia y sentido del motivo del maniquí en los relatos fantásticos de Henri Derenye. Bueno, he querido incluir una diapositiva en la que muestro los pasos que voy a seguir. Entonces haré primero una breve introducción para pasar después a presentar los tres cuentos que he incluido en este estudio. Por último, realizaré unas breves conclusiones. Bueno, el tema de esta comunicación gira en torno al maniquí y voy a estudiar este motivo en unos relatos pertenecientes al periodo fin de siglo de la literatura francesa, la literatura fantástica francesa. Lo primero que quiero decir es que, bueno, la presencia del maniquí en las narraciones de este periodo no es algo novedoso. Hay una larga tradición que se remonta fundamentalmente al siglo XIX con los relatos románticos en los que estos motivos hacen su aparición. Lo que sí que es, digamos, novedoso es el tratamiento que las narraciones fin de siglo realizan de este motivo. Así, en muchas ocasiones, el maniquí aparecerá asociado a la figura de la femme fatale y también será, en muchas ocasiones, como digo, reflejo de los problemas de identidad que aparecen en este periodo. Como he dicho antes, voy a realizar un estudio de tres relatos fantásticos de un autor que se llama Henri Derenye. Estos tres relatos son Le Testament du Comte Arminati, Le Mystère de Fontefrède y Le manuscrit trouvé dans une gondole. En estos relatos, curiosamente, no podemos apreciar lo que acabo de decir, que en muchas ocasiones el maniquí se asocia en los relatos de este periodo a la femme fatale. En este caso, Henri Derenye utiliza el maniquí con un interés diferente. Estos maniquíes aparecen normalmente vestidos con el traje tradicional veneciano, son de tamaño real y de esta manera lo que tenemos es una especie de identificación del maniquí con un ser humano. Y de ahí una aparente animación de este motivo. Paso ahora a explicar brevemente las claves de cada uno de los relatos. Bueno, el primer relato, titulado Le Testament du Comte Arminati, se sirve del topos del manuscrito encontrado para hacernos partícipe de la historia. Lo que vamos a tener, por lo tanto, son dos voces narrativas diferentes, es decir, la persona que encuentra el manuscrito y luego este cederá su lugar a la voz que relata dentro del manuscrito. Por lo tanto, tendremos también dos momentos temporales diferentes, el presente del primer narrador y el presente del segundo narrador, es decir, del narrador del manuscrito. Y asimismo nos encontramos con dos localizaciones espaciales. Es decir, el espacio es el mismo, el relato se sitúa en Venecia, pero lo que vamos a tener son la Venecia en dos épocas diferentes. La clave de este relato está en el concepto de ilusión. Aquí vamos a ver que los personajes que aparecen viven en una época en la que Venecia está en todo su esplendor y vamos a tener ejemplos del carnaval veneciano y de los personajes que visten habitualmente con el traje veneciano, cuyos elementos fundamentales son la bauta, la capa y la máscara. También veremos o asistiremos a la presencia notable de los personajes de la comedia del arte. La trama principal de este relato pues gira en torno a una persona que vive encerrada en una habitación prácticamente porque
no puede soportar el sentimiento de culpa y de remordimiento. El maniquí aquí parece que se anima, roba la vida al protagonista y este maniquí lo que esconde es el cadáver de una persona asesinada por el narrador. La animación, como digo, es una animación en este caso ficticia, pero el personaje que está narrando la historia asume que este maniquí o está actuando, digamos, como ese amigo asesinado que le reprocha precisamente su crimen. En el siguiente relato, titulado Le mystère de Fontefred, el foco se sitúa en una sala de espectáculos, en cuyo centro aparece colocada una pareja de maniquíes de tamaño humano. Bien, aquí vamos a asistir a un triángulo amoroso. Por un lado, el protagonista, por así decirlo, del relato, el marqués de Marvoisin, que está caracterizado como un personaje oscuro y tosco que vive recluido y obsesionado por las artes oscuras. Por otro lado, Mademoiselle de Claircise, perdón, que se va a convertir en la esposa del marqués de Marvoisin. Este personaje representa todo lo contrario al marqués, es un personaje lleno de luz, carismático, de una belleza sin igual y que ejerce un influjo positivo sobre el marqués. Después de contraer matrimonio, el marqués parece que cambia totalmente y se abre a los demás. Por otro lado, vemos también la aparición de un tercer personaje, que es Monsieur de la Gironnerie, pariente del marqués, que llega al castillo a hacer una visita al marqués, pero que va a despertar el amor de la esposa del marqués, de Madame de Marvoisin. Este triángulo amoroso, que aparentemente se presenta escondido, es decir, nadie sabe lo que está ocurriendo, genera dudas y sobre todo va a generar dudas a raíz de cómo se van a desencadenar los acontecimientos y la conclusión del relato. Al final del relato los amantes desaparecen y el marqués compra unos maniquíes que van a ocupar, digamos, el lugar en la escena, en el escenario que han ocupado los amantes. Y la particularidad de estos maniquíes es que van a reproducir los rasgos de los amantes. La traca final, por así decirlo, tiene lugar cuando el marqués dispara a los maniquíes. Y aquí aparecen las dudas. Los amantes han desaparecido porque se han fugado juntos, porque el marqués los ha asesinado y quiere dejar constancia de ese crimen escenificándolo en escena. No se sabe muy bien qué ha ocurrido y además el relato mantiene la duda y acaba de esa manera. El tercero de los relatos, titulado Manuscrit trouvé dans une gondole, también utiliza el mismo recurso que el primer relato, el recurso del manuscrito encontrado, y en este caso el objetivo fundamental es establecer el distanciamiento por parte del narrador, que también en este caso participa en cierta manera de los hechos. Es un intento de buscar la objetividad. El manuscrito encontrado en este caso también introduce el misterio porque se presenta ante el lector como un manuscrito con un carácter críptico. Primero, porque la lengua utilizada no es muy clara. Segundo, porque es un manuscrito inacabado, incompleto. Y tercero, porque el formato, digamos, en el que aparece el manuscrito está desgastado por el uso y también por la antigüedad.
En este relato que nos presenta el manuscrito podemos ver 4 personajes relevantes. Por un lado, la señora Bettini, que conjuga los rasgos, digamos, de la mujer ideal. Es bella, es inteligente, es culta. También tenemos la presencia de un personaje oscuro al que le gusta experimentar con la magia y las artes, digamos, oscuras. Es Monsieur Calamucci. También tenemos la presencia del barón Massenbach, que por el contrario es un personaje miedoso, pusilánime, al que le da miedo todo lo que tiene que ver con la magia y con los juegos oscuros. Y por otro lado tenemos al narrador que por una parte es observador, pero por otra parte va a ser también protagonista indirecto de los hechos que se nos van a narrar. ¿Y cuáles son estos hechos que se nos van a narrar? Pues fundamentalmente lo que vamos a ver es la puesta en escena de un juego macabro, ideado por Monsieur Calamucci con la complacencia de la señora Bettini y la víctima en este caso de ese juego va a ser el barón Massenbach, precisamente por su miedo a todo lo que tiene que ver con las artes oscuras. ¿Y cómo se va a llevar a cabo este juego macabro? Pues a través de una escenificación. Todo está planteado como una escena teatral en la que hay un foco que se dirige a un diván en el que está recostada la señora Bettini. Con el traje tradicional veneciano. Pero resulta que todo es una simulación y que debajo de ese traje veneciano no se encuentra la señora Bettini, sino un maniquí con aspecto de cadáver. La víctima, como digo, es el barón Massenbach, que recibe un susto mortal. La duda que se plantea es si este juego ha acabado con la vida del barón Massenbach, precisamente porque Monsieur Calamucci veía en él un rival que podía hacerle sombra con la señora Bettini. El relato también está inacabado y, como digo, mantiene esa duda fantástica final, saber qué ocurrió con el barón Massenbach. Bien, todos estos relatos, y estoy siendo muy breve, que tienen como motivo principal el maniquí, pues responden precisamente a ese interés fin de siglo por la representación de maniquíes o muñecos, interés del que Henri de Regnier o en el que Henri de Regnier participa. Pero la característica fundamental de la presentación de estos motivos en los relatos de Regnier es que todos visten el traje tradicional veneciano y todos juegan precisamente con la relación entre la máscara y la representación. Además, el uso de este motivo en los relatos muestra el comportamiento perverso, la mente, digamos, macabra y perversa, como digo, de los personajes que ponen en escena a esos maniquíes. Bueno, esto ha sido todo. Ha sido una presentación breve, simplemente para mostrar unas pinceladas de cómo se presenta el maniquí en los relatos fantásticos de Henri de Regnier. Muchísimas gracias por su atención.